ese fue un elemento central que quebró justamente el pacto social. Quiebra esa obligación que tienen los ciudadanos de respetar la ley, puesto que el Estado no está respetando la ley. Al momento en que se ponen a disparar a diestra y siniestra contra manifestantes, sumado a un descontento por un abuso y una desigualdad y una falta de legitimidad de los gobernantes, lo que sucedió en Chile fue que el soberano, nosotros, el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas de todo Chile, hicimos un llamado a un nuevo pacto social. Eso es lo que pasó. Claro. Mira, hay unas preguntas bien puntuales de unos alumnos que voy a partir de... No es que vaya a dejar a los que preguntaron primero sin hacer la pregunta, pero me parece interesante lo que pregunta el Topo. Dice, ¿por qué si en un comienzo las protestas eran por cosas puntuales? ¿Cierto? Que, bueno, casi todo lo tenemos clarísimo, que en la primera instancia fue por una alza en el pasaje de metro, ¿cierto? Eso fue la pequeña gota que rebalsó un vaso que ya estaba llenándose hace rato. Se pasó a pedir una nueva constitución. Yo creo que esa es como la pregunta clásica que muchos están haciendo ahora. ¿Por qué todo se reduce a algo tan poco o algo tan grande, ¿cierto? Que es la nueva constitución. Entonces... Sí. Porque claro, unos quieren reducirlo, tienen una mirada bien reduccionista diciendo, pero ¿por qué todo reducirlo a una constitución? Pero otros dicen, no, es que la constitución es lo más grande. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a eso? Sí, yo considero que hay algo súper simbólico en cómo se gestaron las movilizaciones en esta oportunidad. A diferencia de las movilizaciones anteriores, donde teníamos, por ejemplo, yo fui parte de las movilizaciones del año 2011 y del año 2006, cuando estaba en el colegio y cuando estaba en la universidad. Y eran tremendamente gremiales. Nosotros como estudiantes nos movilizamos por el pase escolar, por la gratuidad, por reducción de los intereses del CAE. Por otro lado, teníamos trabajadores de la salud manifestándose por mejoras en sus condiciones laborales, los trabajadores de la ANEF trabajando por un reajuste del sector público. Entonces, el modelo había logrado que cada uno de nosotros discutiera de acuerdo al gremio que nos correspondía discutir, ¿ya? Pero el quiebre político y democrático que tuvo estas movilizaciones es que quienes parten con las movilizaciones por el alza del pasaje fueron estudiantes que ni siquiera pagan el pasaje. O sea, los estudiantes se movilizan por gente que, o sea, no por ellos, sino que por gente, por sus abuelos, por sus papás, por sus hermanos, que pagan el pasaje. Entonces ellos generan un quiebre de desgremializar como la protesta. Ya la manifestación no es solo por mis intereses, sino que es por el interés de todos. Eso es lo primero. Y eso caló muy profundo, a mi juicio, en la convocatoria, en la masividad y en la popularidad de las movilizaciones, porque nunca se había logrado tener este nivel de aceptación. ¿Y por qué pasamos de la discusión del pasaje a la discusión de la nueva constitución, que a mi juicio no es lo mínimo, sino que es lo máximo? Es porque se entiende que la constitución es la que regula todos los aspectos de la vida democrática y de la vida cotidiana de la ciudadanía, ya sea en salud, en pensiones, en trabajo, en vivienda, y no me cabe ninguna duda que después la abogada va a ser mucho más específica en cómo cada artículo y cómo cada entramado legal va determinando eso. Y sumado a eso es que no era solo un problema de abuso, sino que también había un problema de legitimidad democrática y de falta de respeto a los derechos humanos. Entonces, yo no puedo volver a creer en las mismas instituciones si esas instituciones transgreden la legalidad, como por ejemplo dispararle a una persona y hoy día lamentablemente que esa persona pierda la vista. ¿Por qué voy a volver a creer? Entonces, ¿cómo yo, sociedad, puedo volver a legitimar esas instituciones? Es generando un nuevo pacto social, porque existió un quiebre en esa institucionalidad que se venía gestando efectivamente hace mucho tiempo, mucho descontento, pero en esta oportunidad ya hubo una especie como de ya se rebalsó la gota, se rebalsó ese vaso que venía acumulando descontento. Bueno, mira, aquí hay otra pregunta, las voy a unir la pregunta de Stephanie Silva y de Alexis Silva, que cuando se hicieron estas cabildos, ¿cierto?, por el gobierno de Michelle Bachelet, las personas que participaron de ellos, ¿cierto?, ¿de dónde venía este mundo que quería cambiar la nueva constitución? ¿Cierto? Porque lo que yo puedo interpretar de Stephanie está diciendo que en ese momento los cabildos eran un tipo de persona y que ahora, ¿cierto?, somos muchas las personas que queremos cambiar, ¿cierto? Y que antes a lo mejor no estábamos ni ahí, a lo mejor ni siquiera era tema,
y lo redujimos simplemente a un tema mucho más político, a partidos políticos o a gremios, ¿cierto? Y la otra pregunta es de Alexis Silva, que dice: ¿es la primera vez que el pueblo chileno tiene la oportunidad de nosotros mismos, ¿cierto?, de hacer una constitución, o antes había dado? Lo primero es que yo creo que una de las características principales y beneficiosas que tuvo las movilizaciones del 18 de octubre es la politización en la ciudadanía. El fenómeno de politización que hoy día diferentes personas en sus mesas, en sus casas, después de almorzar, de tomar desayuno, pueden hablar de política y empiezan a hablar de política, es un fenómeno tremendamente beneficioso. Y ese fenómeno no estaba y no existía hace 5 años, que fue cuando empezó la discusión en el gobierno de Bachelet sobre si existía o no nueva constitución. Por tanto, las personas que hablaban sobre si había nueva constitución o no eran muchas menos. Y efectivamente estaba mucho más centrado en partidos políticos o la academia. Eso no significa que los partidos políticos que estaban hablando sobre la nueva constitución fuesen todos de izquierda, en lo absoluto. Había partidos de derecha también que estaban de acuerdo con empezar a discutir temas de la constitución, ¿ya? Pero no efectivamente con este nivel de amplitud, que es hablar de una nueva constitución. Y sobre materia histórica, como para no irme adelantando tanto lo que queríamos como conversar después, efectivamente es la primera vez que el pueblo de Chile podría elaborar su constitución en su historia. En la constitución, de las constituciones más estables o más duraderas, 1833, no participó la ciudadanía, sino que una élite absoluta. Posteriormente, en la constitución de 1925 también hubo solo una élite política la que participa. La constitución del 80, ¿para qué hablar? Estábamos en dictadura, no tiene ningún tipo de posibilidad democrática. Lo que le llaman algunos la constitución del 2005, que fue que Lagos puso la firma, solo Lagos puso la firma, no hubo ninguna participación ciudadana. Y hoy día podríamos efectivamente recién por primera vez, por más de 200 años de historia, los ciudadanos poder escribir, poder redactar y poder participar de forma directa en la elaboración de una nueva constitución. Genial. Ya, sigamos avanzando entonces. Aquí nos habla de un pacto social. Es lo que sí, yo le señalaba anteriormente la existencia de este nuevo pacto social, ¿cierto? Que necesitábamos poder revalidar las instituciones democráticas, acabar el abuso y volver a legitimarlas, porque, por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo súper claro. Si es que yo voy caminando por la calle y a mí me asaltan, ¿yo a quién tendría que llamar en teoría? A las policías. Si yo quiero llamar a las policías, hoy día yo desconfío de esas policías. Y yo tengo que lograr como sociedad volver a confiar en esas policías, porque tengo que conformar un cuerpo policial acorde para que a mí me defienda, no para que a mí me reprima cuando yo me movilizo. Entonces, la forma de poder elaborar nuevamente instituciones democráticas y confiables por medio de este nuevo pacto social, y para poder disminuir, por cierto, las condiciones de desigualdad y de abuso. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a determinar cuáles son las reglas del juego, que por primera vez la vamos a hacer como ciudadanía completa, es primera oportunidad, primer hecho histórico en los 200 años de historia de Chile, como se hablaba, que podemos nosotros, ciudadanos, poder participar en este proceso. Y lo que se hace es poder decir cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes. Si yo tengo derecho a movilizarme, a manifestarme, también tengo un deber de, por ejemplo, no entorpecer el libre tránsito de las personas durante un tiempo, durante un espacio, y ni estar agrediendo a alguien que piensa diferente. Pero ese es el deber, y esos son los derechos que hoy día se vieron trastocados. Si uno le pregunta a cualquier ciudadano cuáles son sus derechos, van a aparecer derechos que no son ningún tipo de derecho material, derecho a opinar, derecho a informarme, pero nadie hoy día en Chile dice yo tengo derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, porque no tenemos esos derechos. Y cuando nos preguntan por deberes, ¿cuáles son nuestros deberes? Pagar impuestos, cumplir la ley, y no, por ejemplo, no golpear a Carabineros. Pero ¿qué pasa si es que Carabineros a mí me agrede? ¿Cómo yo vuelvo a reestructurar esa necesaria confianza que debe existir? Yo con esto no quiero decir unos son malos, otros son buenos, sino que estamos hablando de instituciones que deben volverse a revalorizar y deben volverse la ciudadanía debe volver a confiar en ellas, no solamente en Carabineros o una nueva institución policial, sino que confiar en el Estado en su conjunto. Si uno ve las encuestas, el Senado, la Cámara de Diputados, los tribunales de justicia, todos están con bajos niveles de popularidad.
y eso afecta mucho el ejercicio democrático. Y eso, la única forma hoy día para poder dar un paso cualitativo en cuanto a confianza y legitimidad de las instituciones y poder disminuir los niveles de rechazo hacia las políticas públicas que hoy día se están ejecutando es por medio de un nuevo pacto social. Sí, mira, entonces, por eso que, por lo último, este concepto del contrato social. ¿Ya? Como yo no sé si, me imagino que los chicos y las chicas que están hoy día estudiando, por ejemplo, alguna carrera humanista, se acordarán que en la Revolución Francesa, Rousseau hablaba de este contrato social. Y que este contrato social es los derechos que yo obtengo y los deberes que yo estoy obligado a darle al Estado. Y eso es lo que está roto, y eso es lo que se debe volver a reconstruir. Sí, mira, es que quería hacer un link y quizás preguntarle también a Ale qué opina de esta parte, porque, por ejemplo, hay una pregunta y unas opiniones quizás de Wilson Vivar, ¿cierto? Y claro, él dice, a ver, espérate. Sí, yo también estaba mirando. Sí, que Wilson Vivar dice, porque en esta construcción del pacto social, ¿cierto? Nosotros les vamos a dar la confianza por este pacto social. Ojalá que Wilson, si lo interpreto bien, me diga con una manito sí o me ponga sí, ¿no? Que con este nuevo pacto social que vamos a hacer, finalmente nosotros tenemos que entregar, ¿cierto?, nuestro poder personal, individual, a un Estado. Pero es justamente ese Estado que está ostentado por políticos que la gente no cree, es que nosotros le vamos a dar el poder de cambiar la Constitución, dice Wilson. Esa es su duda y quizás su aseveración, porque no lo hizo como pregunta, pero él asevera diciendo, bueno, vamos a cambiar esta nueva Constitución dejándole y dándole el poder del lápiz a los mismos políticos que nos están jodiendo todo el día la misma pita. Eso es lo que está preguntando. Ya, sí, Wilson dice que sí, justo que lo interpreté bien. Mira, yo pienso que vamos a ir hablando de ese tema respecto al proceso constituyente más adelante también, pero para responderle a Wilson así como de inmediato quiero hacer dos salvedades. La primera, todos los parlamentarios que están hoy en ejercicio y el gobierno que está en ejercicio hoy también, esa clase política de la cual Wilson está hablando, la elegimos nosotros. Increíblemente, nosotros mismos fuimos a votar y ellos que están ocupando esos escaños, la gente votó por ellos y salieron electos. Entonces, la idea es, no solamente en este cambio constitucional, sino que también para el resto de las elecciones, es que las personas vayan a votar por otras que sí las representen. Si yo no me siento, no sé, representada por Florcito Motúa o por Jacqueline Van Rieselbergher, puedo ir y votar por otra persona que sí me represente, como también yo puedo ir de candidata y convencer a la gente que vote por mí, porque yo creo que puedo ser una muy buena constituyente. Entonces, primero que todo, va a estar en nuestras manos elegir al menos el 50%, porque ahí vamos a estar hablando de los mecanismos que existen, pero al menos el 50% de los que van a escribir la Constitución va a estar en nuestras manos elegirlos, así que ahí la tarea es que empecemos a preguntarle a las personas que se vayan a postular qué es lo que quieren hacer, porque lamentablemente en Chile pasa mucho que la gente vota por personas y no por programas. Entonces, si es que queremos una constitución que nos representa a todos, es fundamental empezar a leer los programas. Ya, ahí Wilson queda un poquito más claro, ¿cierto? No necesariamente le vamos a entregar el lápiz, el poder a los políticos que están ahora. Va a depender quizás los mecanismos, pero que después justamente va a hablar más adelante algo. Bueno, aquí seguimos hablando un poquito del pacto y contrato social, ¿cierto? No sé si voy bien, Bastián, con esta diapositiva. Sí, efectivamente. Este contrato social que yo hablaba anteriormente, que es como esta idea de aquellos que quieran estudiar ciencia política, administración pública, que no es una carrera muy conocida, así que, o sociología, o incluso derecho, también alguien que quiera estudiar derecho tiene que saber perfectamente quién es Rousseau. En esta idea del contrato social, la forma de institucionalizarlo, una idea así como absolutamente abstracta, la forma de institucionalizarla es por medio de una nueva constitución, ¿ya? Porque las constituciones, ¿qué es lo que hacen? Logran regular la identidad y la forma en que se organiza una nación, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? La identidad, por ejemplo, hoy día
uno de los profundos problemas que tenemos en Chile, y alguien lo decía dentro de los comentarios, es que no hay confianza. La identidad dentro de la ciudadanía es que ni siquiera entre nosotros confiamos. Chile es uno de los países con mayor desconfianza, no en los políticos solamente, sino que desconfianza con el vecino. Y es porque la identidad del modelo que se ha creado en Chile tiene que ver con una percepción individualista, capitalista y muy, coloquialmente dicho, desconfiada del otro, ¿ya? Donde solamente yo me voy a rascar con mis propias manos, y está esta famosa frase de ¿para qué voy a ir a votar si son todos iguales y yo tengo que trabajar igual? ¿Ya? Entonces de rascarse con sus propias uñas, de que solo el esfuerzo te va a llevar adelante y que tú te tienes que esforzar porque así solamente puedes salir adelante. Entonces, con esa identidad es la que se forjó Chile. No con una identidad colectiva, solidaria, de colaboración con las personas que menos tienen, para que todos estemos en una misma igualdad de condiciones y todos podamos pujar y efectivamente salgan adelante las personas que pongan mayor esfuerzo, por cierto, pero que pongan mayor esfuerzo partiendo todos de una misma línea. Entonces, esa identidad es la que debe modificarse, una identidad de carácter solidario y justa. Y eso lo pueden hacer las constituciones en la historia. Hay modelos de identidad de constituciones. Y no estoy hablando de identidad en términos políticos, no estoy diciendo una identidad socialista o una identidad capitalista, sino que estoy hablando de una identidad cooperativa solidaria o individualista desconfiada, ¿ya? Así como para ponerlo en esa dualidad. Y por otro lado, en cómo nos organizamos. ¿Cuál es la forma en que nos organizamos? Y esta forma en que nos organizamos hoy día en Chile es hiperpresidencial, es muy poco democrática en cuanto a que después de ir a votar cada 4 años, los ciudadanos no tenemos ningún tipo de posibilidad de poder ingerir en los asuntos públicos. En otros países existen los plebiscitos de forma permanente. O sea, imagínense lo que tuvo que pasar en Chile para que tuviéramos un plebiscito, para que nos pudieran dejar participar. Eso es recurrente, y no es recurrente en Suiza, en Francia, no. En Perú, cada 2 años, si que tú juntas las firmas, puedes destituir a un alcalde si es que lo hizo mal. Y eso en Chile no existe, porque la forma en que nos organizamos es muy poco democrática. ¿Y para qué hablar cuando ya lo hablamos en todo el país con la falta de concentración y descentralización en nuestro país? Entonces, así es como nace el poder constituyente. Es que, oye, ¿sabéis que estamos chatos? Queremos poder volver a establecer nuestra identidad y la forma en que nos vamos a organizar. Estamos aburridos del abuso, de la desigualdad, pero no es que queramos cada uno vivir por nuestro lado. No es que queramos ser una anarquía absoluta donde nadie sea gobierno, no. Lo que queremos es que haya un gobierno que nos represente, que nos respete como ciudadanos, que nos consulte cuando queremos ciertas cosas y que además administre de una forma justa y poco desigual. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama poder constituyente, lo que sucedió ahora, que los ciudadanos nos volcamos a las calles, nos manifestamos y llegamos a un punto de decir, está tan desestructurado, está tal nivel de falta de legitimidad de las instituciones democráticas, que lo que se necesita es un nuevo proceso, un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, y eso es lo que se llama el poder constituyente como originario. No sé si alguien ha tenido la posibilidad de leer como a Fernando Atria, él habla mucho de estos temas, pero es lo que hoy día lo que hizo el pueblo de Chile fue llamar a esta necesidad de tener una nueva constitución y de restablecer su identidad, su forma, sus deberes y sus derechos. Sí, ahí hay una persona que se llama Fernando Algiza, que claro, comenta un punto que tiene harto sentido con lo que dices tú, con la desconfianza, ¿cierto? Que no somos capaces de confiar ni siquiera en el vecino, y él dice, bueno, ni siquiera podemos confiar en el plebiscito, ¿cierto? Como hasta ese nivel quizás de desconfianza hay. Mira, para tranquilidad, a lo menos en materia de elecciones, Chile es un país transparente, ¿ya? El problema es que no todos competimos en las mismas condiciones, pero al momento de ir a votar y que se ponga el voto, si el voto decía A, al momento en que se abrió, el voto no dice B. Así que va a depender de nosotros. Claro. Va a depender de que nos movilicemos, que haya una gran masividad de personas que vayan a votar por el apruebo o por el rechazo. Esa es la opción de cada uno. Lo importante es que la forma en que nos vayamos a organizar tenga legitimidad desde ahora en adelante. Claro. Perfecto. Acuerdo constitucional, el cronograma, ¿qué es lo que viene ahora, cierto? Con todo esto que hemos estado hablando, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las...? Sí, antes como para poder terminar yo y luego darle el pase a la abogada para que se meta como en los temas de la Constitución, que yo creo que son bastante más atractivos para los chicos que están hablando.
por el chat, es que luego de toda esta revuelta, y esto es como súper importante contextualizarlo, ¿qué es lo que pasó en Chile? Pasó que un día a las 4 de la mañana lograron ponerse de acuerdo los políticos en el Congreso, intentando representar lo que decía la gente, ¿ya? De alguna forma, porque la gente decía muchas cosas. Entonces, no es que tú puedas hacer una agenda legislativa con muchas cosas, sino que tienes que intentar de alguna forma. Y tampoco bastaba con mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, porque el problema era más profundo, como estábamos conversando. El problema era una falta del contrato social, del pacto social. Eso es lo que se había quebrado. Por eso que era tan necesario esta nueva constitución. ¿Y cuál fue el acuerdo que llegaron y que tuvieron que cambiarlo producto de todo esto del coronavirus? Fue que, bueno, cambiaron solo los plazos. Es que vamos a tener un plebiscito que se llama el plebiscito de apertura, que va a ser el 25 de octubre del 2020. ¿Ya? Hay algunos que lamentablemente están hablando de que se aplace, y es como un poco inconsecuente que se aplace el plebiscito, pero se abran los malls. O sea, si están abiertos los malls, obvio que podemos votar. Si están cerrados porque ahí sigue la pandemia y hay que estar encerrados, bueno, habrá que evaluar si que se cambie o no. Pero en las condiciones de que estamos viviendo, de que estamos en la normalidad, entrando a la normalidad, va a pasar el pic, en octubre debiésemos poder votar. Entonces tenemos 25 de octubre un plebiscito de apertura, que más adelante vamos a hablar en lo técnico, que es lo que hay que votar. Luego tenemos en abril del 2021 las elecciones de los constituyentes, que va a ser con voto voluntario. Eso es súper importante, la gente tiene que ir a votar, no va a estar obligada, al igual que en el plebiscito de apertura, con voto voluntario. En abril del 2021 va a haber la elección de los constituyentes y ahí cada uno de nosotros va a elegir a quién quiere que uno lo represente en la convención mixta o convención constitucional. Después vamos a ir al detalle en eso. Y posteriormente, si es que ya se aprueba la nueva constitución, elegimos constituyentes, los constituyentes van a trabajar en un plazo entre 9 a 12 meses, van a ponerse de acuerdo, van a discutir, van a haber disensos, se va a votar, y entre 9 a 12 meses va a haber un resultado. Y ese resultado va a ser votado nuevamente por los ciudadanos. Es decir, todos los, pues según el último censo, si no me equivoco, 18 millones, 18 millones de chilenos, no, excepción los mayores de 18 años, van a poder votar en 3 oportunidades. Primero, plebiscito de apertura, si es que queremos o no una nueva constitución. Después, vamos a elegir a los constituyentes, si es que gana. Y tercera oportunidad, si es que no nos gustó como quedó, podemos votar que no nos gustó. O sea, este modelo de proceso democrático para la nueva constitución es el modelo de proceso democrático más democrático del mundo, ¿ya? No hay más democrático que esto, para que podamos sacarnos como esta idea de que podría estar como manejado esto. Bastián. Sí, Alejandra. Sí, es importante porque estoy mirando acá la discusión en el chat y respecto al mismo cronograma que tú estás hablando, y preguntan que ¿por qué no primero elegimos a los constituyentes y después votamos si queremos una nueva constitución por si no nos gusta cómo queda? Entonces yo creo que respecto a eso, Stephanie fue la que hizo la pregunta, si no me equivoco. Sí. Creo que es importante dejar claro lo siguiente: lo que nosotros o lo que Chile tendría que votar, primero, esto es como hacer una casa y tener presupuesto, y ¿qué hacemos? Veamos, primero construimos la casa o compramos el auto. Entonces primero vamos a ir a votar, ¿queremos o no queremos una nueva constitución? En el caso de que se aprobara esa idea, vamos a ir a votar quiénes serían los constituyentes. Ellos van a estar ahí un plazo trabajando en esta nueva constitución, y en el caso de que la constitución, del proyecto constitucional de estos constituyentes, no le guste al país, vamos a tener la opción de otro plebiscito que está en la ley, que se va a ocurrir, digamos, no estoy hablando de utopía ni de cosas que no son ciertas, sino que este plebiscito de salida que se llama va a ocurrir, en el cual vamos a votar si nos gustó o no nos gustó ese proyecto constitucional. En el caso de que nos parezca que no estamos de acuerdo y que preferimos quedarnos con el anterior, vamos a votar en contra de ese proyecto. Y en caso de que nos parezca que está mucho mejor que la constitución que tenemos actualmente, podemos aprobar este proyecto constitucional. Por tanto, no es que la votación de un apruebo o rechazo nos vaya a amarrar a una nueva constitución sí o sí. Hay que entenderlo, que esto es un camino, digamos, un camino no transitado, extraño para una ciudadanía, todos nosotros que no estamos acostumbrados a participar en nada, ni que nos pregunten ninguna cosa, pero es un camino que va paso a paso y que tiene muchas salidas y muchas alternativas en este trayecto.
no es que uno se amarre inmediatamente a lo que sea la primera votación, que va a ser el 25 de octubre. Sí. Bueno, porque ahora justamente va a comenzar Ale a comentarnos de lo que es efectivamente una constitución, materialmente qué es lo que es, ¿cierto? Pero también contarle que esto, para hacer un pequeño receso, entre comillas, esta idea nace también porque dentro de los alumnos de preparación ética se dio una discusión súper importante, donde uno de los chicos en uno de los grupos WhatsApp puso el tema de creo que era una votación virtual para más o menos tantear el terreno de lo que venía. Y claro, se dio una discusión diciendo por qué necesitamos hablar de política en un ámbito educativo, ¿cierto? Entonces, es justamente lo que dice la Ale, que no estamos acostumbrados a hablar de esto, ni siquiera dentro de las aulas, dentro de ninguna cosa. Y provoca asperezas cuando alguien se atreve a hablar de política, y quisimos dar una instancia, quizá un poco arriesgada, porque dentro de hablar de un preuniversitario, ¿cierto?, de alumnos donde muchos lo acusan de criterios poco formados, decimos, bueno, vamos contra la corriente y hablemos de política, porque es justamente lo que queremos, que todos comencemos a meternos, ¿cierto?, a dar nuestras opiniones, y donde nuestras opiniones no queden en el aire, sino que también construyamos algo que tenga un fin, ¿ya? Entonces, para contarle más o menos a los que se vienen ingresando. Y lo otro es que hay algún alumno que quiera hacer alguna consulta, pregunta o alguna intervención y que le podamos activar el micrófono, ¿cierto? ¿Habrá alguien que se atreva? Y además, mientras si es que hay alguien que se atreva, además en el Instagram, si es que alguno no nos sigue, en el Instagram vamos a poner una pequeña fotografía, ¿cierto?, donde ustedes van a poder opinar qué derecho social debiese considerarse si es que hubiese una constitución, ¿ya? Entonces, para que después hagamos algo más interactivo, ustedes escriban ahí y después yo lo voy a leer en la instancia de preguntas. ¿No? ¿Nadie se atreve a hablar? Porque continúe Alejandra, quizás ahí van a ir saliendo más preguntas también. Fernando Al-Yizá, está bien cómo lo pronuncio, ¿no? Pero yo quiero enviarlo por correo. Bueno, ahí lo envía por correo. Bueno, entonces nadie se atreve. Bueno, continuamos con Ale, a lo mejor ahí se sueltan males. Ya. ¿Qué es la Constitución? Yo siempre me pregunto esto. ¿Qué es la Constitución? ¿Es el papel? ¿Cierto? ¿Qué hacemos con este libro? ¿Qué es la nueva Constitución? El libro. Oye, antes de ir directo voy a dar una recomendación para los que estén interesados en este tema y quieran comprar la Constitución. Les recomiendo contratar la versión estudiantes porque es más barata, porque es más sintética y es más entendible, más amable. Así que es esta para que... Con eso estudian los abogados, ¿cierto? Sí, la versión estudiante. Bueno, sí, pues tanto que hablamos de una constitución, y a mí me ha pasado mucho que conversando con gente no podemos definir qué es la constitución. Entonces, partamos por lo básico. ¿Qué es una constitución? Bueno, se dice que es una carta magna, una carta fundamental, algo importantísimo que debe tener cada nación. ¿Por qué se le llama carta magna o carta fundamental? Porque jerárquicamente, si uno hiciera un orden de qué es más importante, en la cúspide estaría la constitución de las normativas, de las leyes. Es decir, todas las leyes que tenemos en Chile, el Código Penal, el Código Laboral, el Código Civil, el Código Sanitario, todas las leyes, hasta la ley Cholito, tienen que respetar nuestra Constitución. Por eso es una carta magna, porque está encima de todo el resto, ¿ya? Y esto es súper importante que lo tengan claro y que no se les olvide, porque a propósito de esto se inicia el resto de las discusiones. Cuando decimos, bueno, hay temas que podemos cambiar por leyes, simplemente no es necesario cambiar la Constitución, alto ahí, veamos qué dice la Constitución, porque quizás el cambio de ley que tú quieres hacer, nuestra Constitución no lo permite, y esa ley tiene menos rango que la Constitución, ¿ok? Bueno, en las constituciones en general, ¿qué se hace? Se expresa la organización del Estado, la forma de gobierno, la organización política, la sociedad. Nuestra Constitución tiene un capítulo entero que se llama Bases de la Institucionalidad y explica cómo tiene que funcionar el Estado. También aparecen los derechos fundamentales, a los cuales nosotros suscribimos tanto en la Constitución como en tratados internacionales, ¿ya? Y aparecen los derechos sociales que tenemos todos los
chilenos y chilenas, ¿ya? Voy a avanzar. Antes que, un segundo, que están escribiendo mucho, demasiado, entonces se nos van a ir las cosas, se nos van a ir las ideas, no tengo tanta memoria RAM en mi cerebro como para guardar todo. Así que, por favor, demos, como dijimos al inicio, va a haber espacio, ¿cierto?, para que podamos ir comentando, y bueno, primero comentando con respeto, por cierto, y así vamos a poder leerlos a todos. Pero ahora ya todo lo que ustedes escribieron, no creo que lo guarde, así que eso, ya, por favor. Bueno, sigamos. Justamente con los derechos sociales, en este caso, estamos haciendo la actividad de Instagram, así que para que los que tengan alguna idea de derecho social que debiese estar sí o sí plasmado en una nueva constitución, vayan ahí para que después los leamos todos juntos y la Ale también lo pueda ver. Bueno, entonces pasamos a esta y ¿cómo es la nueva constitución que tenemos en el día de hoy mismo, ¿cierto? Así como, ¿por qué necesitamos cambiarla? Porque finalmente muchos se hacen la pregunta, y es constante esto, de que si hemos sido un país que ha avanzado en el progreso, que es indudable que la pobreza ha disminuido a niveles jamás vistos, ¿cierto? Donde los jóvenes hoy día son más educados que cualquier generación que pudo haber antes, donde el hambre también ha disminuido a niveles ya nunca antes vistos. Bueno, si todo esto es tan maravilloso, ¿por qué necesitamos cambiarla, cierto? ¿Por qué necesitamos llegar a un punto de cambiar algo que ha tenido relativo éxito? Mira, antes de responder esa pregunta, dos cosas importantes. La primera es que es bueno tener en cuenta que hay diferentes constituciones en todos los países, ¿ok? No hay un tipo solamente de constitución, y cuando yo hablo de que la constitución es la norma más importante de la sociedad, hay sociedades, como por ejemplo Reino Unido, que no tiene constitución, ya que se rige por principios consuetudinarios de cuando se crearon ellos, pero no tiene un documento escrito que se llame constitución, pero ellos tienen tribunales de justicia que al determinar cualquier tema se tiene que ordenar todo el resto de la sociedad. Entonces ellos tienen un sistema distinto. España, por ejemplo, tiene un sistema muy parecido al nuestro, una constitución bastante regulada, con muchos temas dentro de ella, y por eso se pensó que acá en Chile ese tipo de constitución es la que funcionaría, digamos, una constitución más bien detallista, con varios temas incluidos en ella, etc. Entonces, bueno, uno de los primeros comentarios que apareció en el chat ahí fue sobre las constituciones pasadas, que como dato sería importante detallar. Hubo una constitución de 1833, luego vino la de 1925, en ninguna de esas constituciones participó las personas ni votando si querían una nueva constitución, ni tampoco qué temáticas querían incluir, ni tampoco eligiendo a los participantes. Y así llega la Constitución del 80, donde su principal ideólogo es Jaime Guzmán. Ya no sé si ustedes han escuchado de él, que fue senador de la República, fue uno de los ideólogos normativos de la reglamentación que hubo durante la dictadura militar en Chile, porque no sé si ustedes saben, pero la dictadura cerró el Congreso, por tanto se dejaron de hacer leyes. Entonces lo que reglamentó el país fueron normativas que se fueron dictando en ese tiempo, que en general su ideólogo también fue Jaime Guzmán. Y Jaime Guzmán, siendo un crítico de la Constitución de 1925, porque según él era una constitución que no protegía suficientemente el derecho a la propiedad, decide crear la Comisión Ortúzar, que son las personas que salen ahí. Yo no sé si pudiste mostrar ahí, Manu, quién era Jaime Guzmán, el de lentes ahí del medio. Crea la Comisión Ortúzar para que se pudiese discutir una nueva constitución. Y la Comisión Ortúzar, que algunos miembros fueron renunciando, al final terminaron como 4 miembros simplemente, crearon un proyecto de constitución que Jaime Guzmán la revisa, la endosa, la cambia, le agrega cosas, le saca otras, y él decide finalmente cuál es el proyecto final y lo presenta para una votación en un plebiscito, que lo iba a decir más adelante, pero también lo digo inmediatamente, en un plebiscito que no tuvo registros electorales, que no contó con la participación de la oposición de ese tiempo, es decir, no podían haber, por ejemplo, apoderados de mesa,
que no se dejó entrar a los medios de comunicación y que no tenía un conteo ni ningún tipo de registro formal. Por tanto, esa participación respecto a la gente que podría haber ido a votar por esta Constitución del 80, no hay un registro formal que nos pudiese permitir decir a ciencia cierta que la gente aprobó ese proyecto. Y así es como entonces todavía tenemos esa Constitución, ¿cierto? Actualmente. Así es. Entonces tú me preguntabas, Manu, si ¿qué es lo que tendríamos que cambiar en una Constitución, ¿no? O en esta Constitución. Y yo quiero partir diciendo lo siguiente. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, claro. Una pregunta que dice, que a propósito de por qué entonces una nueva Constitución. Porque creo, ahí sí que no estoy equivocado, Lisbeth, creo que es, Lisbeth, usted me corrige si es así o no, si interpreto bien la pregunta, es ¿por qué necesito una nueva Constitución para una pensión que me la da la AFP? ¿Cierto? Si la AFP es la que da una pensión mala, la AFP es la que da la pensión miserable, ¿por qué yo necesito cambiar una Constitución, que es cambiar todo un sistema, para algo que quizás tendría que regular, cambiar o destruir en ese caso la AFP, pero en este caso en particular directamente la AFP y no una Constitución para mejorar las pensiones? Entonces, quizás a lo mejor esto también es una buena preámbulo para comprender esta pregunta, que por qué entonces una nueva Constitución, ¿o no? Sí, es una súper buena pregunta, al igual que cuando hablamos de la salud, que podría cambiar la Constitución respecto a nuestro sistema de salud que existe, etc. Bueno, si quieres vamos inmediatamente a responder eso, porque esa pregunta va de la mano con uno de los pilares fundamentales de la Constitución, que es el Estado subsidiario, ¿ya? Y que para que se entienda, espero, lo más claro posible, y en esto, si es que hay algo que hay que poner atención hoy día es para entender el Estado subsidiario. Hay harta gente que ha estado comentando ahí, hablan del Estado subsidiario, dicen que Chile no tiene Estado subsidiario, otros dicen que sí tiene Estado subsidiario. Bueno, Chile es un Estado subsidiario, está consagrado en la Constitución, no con esas palabras, pero lo que dice, con otras palabras, es que el Estado tiene un rol residual, es decir, el Estado no es importante ni lo más fundamental en la sociedad chilena ni en el Estado mismo, en la organización, sino que el Estado solo va a poder intervenir cuando los privados no quieran o no puedan. ¿Ok? No sé si se va entendiendo, pero el ejemplo es el siguiente. O cuando personas de buena voluntad quieren meterse también, por ejemplo nosotros, siendo que la educación debiese ser, aquí debería estar el Estado educando a los alumnos, a los claro, exacto. Nos metemos personas de buena voluntad o empresas de buena voluntad inclusive que se meten. Exacto, sí, algo así, pero yo creo que uno de los mejores ejemplos es el siguiente. Nos pasa a muchos en todo Chile que tenemos problemas con el agua. Ya hay algunos que se les corta el agua y otras personas que no tienen agua donde viven por diferentes realidades. Y resulta que el agua, si bien es de todos los chilenos, pero como nuestro Estado subsidiario permite que las empresas se hagan cargo de la distribución y la administración del agua, ya por este Estado subsidiario. Entonces, como los privados quieren y pueden, se hacen cargo de esto y el Estado no puede intervenir de mayor manera en, por ejemplo, regular quién la ocupa, repartirla a sectores que no llega, sino que todo tiene que pasar primero preguntándoselo al privado. Entonces, yo creo que, y es importante hacer este punto, cuando nosotros hablamos de una constitución que garantice derechos, no estamos hablando de una constitución que quita el derecho a propiedad o que no permita que las personas que tengan emprendimientos, que quieran ser empresarios, lo sean. Tal así es como en Noruega, Dinamarca, Alemania, donde están las industrias y las empresas más grandes, Estados Unidos, más millonarias que existen en el mundo. Nadie está prohibiendo eso. Lo que pasa es que una persona que no es empresaria, que no es millonaria, también tiene que tener derecho al agua, a la salud, a la educación, de la misma calidad de quien es dueño, por ejemplo, de esas empresas. Entonces, y es lo que pasa en otros países. Entonces, cuando nosotros discutimos, decimos, oye, pero es que
el derecho a propiedad es súper importante, es muy importante, es absolutamente importante, pero si yo tengo derecho a la propiedad, yo creo que también es importante el derecho a la salud, tal y cual importante es el derecho a la propiedad. Por ahí vi una pregunta que decía, bueno, lo mejor es que el Estado no intervenga en nada, menos Estado es mucho mejor. Bueno, eso es una visión doctrinaria y que la respeto totalmente, pero pensemos hoy día en el caso de la pandemia del COVID, cuando todos dependemos de los mismos respiradores artificiales y todos sabíamos que tienen más respiradores artificiales en las clínicas que los hospitales. Entonces, si pensamos la cantidad de personas que está en las ISAPRES, que es mínimo, ellos podrían haber inmediatamente pedido que se reservaran los respiradores artificiales para los privados y que solamente la gente que estuviera en el sistema público se rascara con sus propias uñas con los respiradores artificiales que existen en el sector público. Sí. Entonces, ¿es a veces importante que el Estado intervenga para garantizarnos a todos igualdad ante las circunstancias? Yo creo que el COVID es una muy buena respuesta de que sí. Sí, hoy día incluso se da la discusión y se da por sentado que después de este gran crisis del COVID, el Estado va a ser fundamental. Y bueno, voy a hacer una pequeña intervención respecto a cómo se ha vivido aquí en España, ya que es lo que les podría contar respecto a esto mismo y cómo el Estado se hace parte de un problema que es gigante. Entonces, aquí hay muchos autónomos, autónomo es lo mismo que decir independiente. Hay muchos trabajadores independientes porque es un país que vive directamente del turismo. Entonces, aquí hay 2 meses ya que no se está trabajando nada. Entonces, ¿cómo viven estas personas que son autónomas, que tienen que comer, pagar colegio, quizás, etcétera? Entonces, el Estado, que España se define como, hoy en día como un estado de bienestar, ¿cierto? Y está construyendo un estado de bienestar, dice, bueno, yo voy a intervenir a la sociedad misma y le voy a dar una plata considerable que nada más ni nada menos que lo mismo que es Chile hoy en día, 200.000 millones de euros. Entonces es lo mismo que produce Chile como Producto Interno Bruto. España dice yo se lo pongo a disposición a la población. Entonces, claro, con esa reflexión que dice, no recuerdo quién era, que decía Topo, parece que era, que el Estado no debiese meterse en nada. Bueno, ¿qué hacemos con los autónomos, por ejemplo? Con los 2 millones de autónomos que hubiesen aquí en España sin comer estos 2 meses o sin poder pagar el arriendo. Son reflexiones que uno va haciendo no por una posición necesariamente ideológica, sino que son reflexiones que uno va haciendo simplemente por encontrarse a alguien en la calle y decir, oye, mira, no tengo para pagar esto, no tengo para pagar aquí, necesito plata para pagar, en definitiva. Sí, yo también quiero poder ejemplificar con algo. En Inglaterra, el primer ministro, que es como el presidente de la República, Boris Johnson, le dio COVID. Y cuando le dio COVID, no fue a la clínica privada, fue al hospital público, donde se atiende la persona con menos y con más recursos. Por eso que es importante revalorizar las instituciones públicas. Cuando yo voy al consultorio, yo no tengo que tener esa sensación de que estoy yendo a la peor atención que puedo encontrar en materia de salud. Tengo que ir a que es la mejor calidad y es la igual calidad que si yo estuviera en una clínica privada. Y eso debe correr para todo tipo de derechos. En la educación municipal debe ser de la misma, o en este caso que está el proceso de desmunicipalización, debe ser de la misma calidad que una escuela privada. Las viviendas deben ser de una calidad digna, las pensiones deben tener una pensión digna y la vejez de nuestros abuelos no puede estar condicionada, esa calidad de la vejez, de acuerdo a cuánta plata tú solo como individuo juntaste. Porque hay cierto estándar de vida que yo no puedo permitir como sociedad que personas vivan. Yo no puedo permitir que hayan abuelos que hoy día que pasen hambre, que no puedan comprarse sus remedios, que no puedan atender sus necesidades básicas porque se supone que durante su proceso de trabajo ellos no trabajaron lo suficiente. Por eso que es importante una acción del Estado, porque el Estado debe poner condiciones mínimas para que todos los ciudadanos podamos vivir con dignidad, que era este concepto que estaba tan acuñado en Chile. Sí. Bueno, para que también continúe con esta diapositiva, Ale, voy a ingresar 2 preguntas.
que es de la misma persona, de Marcela Espinosa, que primero dice, a propósito del ejemplo del agua, ¿cierto? Dice, si el Estado no puede intervenir, entonces, ¿qué pasa si una empresa no quiere prestar un servicio en lugares alejados de los centros urbanos? ¿El Estado aún así no puede intervenir, aunque no llegue ninguna empresa para allá? Y la otra pregunta dice, bueno, ¿hay bienes que deberían ser comunes a todas las personas? Bueno, el Estado no puede intervenir. No puede intervenir. Increíblemente, a pesar de que el agua no llegue y que las empresas no quieran llegar a lugares inhóspitos, el Estado no puede intervenir porque ya se entregó la propiedad a las personas, o más bien el derecho a la utilización, digamos, a las personas determinadas. Entonces, aunque el Estado quisiera, tendría que unirse a la red inventando una empresa del Estado que pudiese suministrar agua a esos sectores. Por eso, por ejemplo, si alguien vive en Maipú tiene un sistema de agua autónomo que no depende de, por ejemplo, de Santiago, de Aguas Andinas, porque el municipio de Maipú es un ente autónomo con presupuesto propio, que no depende del Estado, se llama un ente descentralizado, y por tanto ellos pueden hacerse cargo del agua y podrían ser de alguna manera como una empresa privada más que suministre el agua para sus vecinos. Pero si es que el Estado, como el Estado, decidiera poder llegar, no sé, a la gente que le falta el agua, no podría, porque nuestra Constitución con el Estado subsidiario lo impide. Complejo. No me acuerdo cuál Solamente llega con camiones aljibe. La única respuesta que ha tenido el Estado para esas personas que lamentablemente hoy día no pueden tener acceso al agua porque hoy día se privilegia que estén regando las paltas a que una persona esté tomando agua, y eso es lo grave que hoy día tenemos en Chile, es que el Estado ponga camiones aljibe, y el Estado tiene que ir con un camión a ponerle agua a la gente de la quinta región porque no tiene agua, y con ese bidón de agua tienen que darse vuelta durante semanas. Claro. Es como que le están llevando los bidones de agua. Así es. Y eso pasa en Chile hoy. Sí. La otra pregunta, Ale, de la misma Marcela, era, bueno, hay bienes que podrían ser comunes a todo ser humano, a todo viviente en Chile. Existen en la actualidad los bienes comunes a todos los seres humanos, que son los bienes nacionales de uso público, las calles, los semáforos, las veredas, las áreas verdes, esos son bienes comunes a todos. Y también en muchos países sus materias primas son bienes comunes. ¿Ya? No solamente el agua, por ejemplo, aquí en Chile el cobre podría ser considerado que es de todos los chilenos, lo es, pero también tiene una regulación que permite que la empresa privada tenga prioridad a su explotación y venta antes que el mismo Estado, ¿ya? Entonces sí, existen bienes comunes, podríamos hacer que existan más, y con eso mismo voy a responder una pregunta que pasó por ahí que decía, la gente ya, y esos derechos respecto a los derechos del agua, ¿se pueden quitar con una nueva constitución si ya fueron entregados? Que creo que es una muy buena pregunta. Cuando yo recibo un derecho del Estado, eso se llama un derecho adquirido, y el Estado legalmente no me lo puede quitar, digamos, ¿ya? Pero lo que sí puede hacer el Estado es redistribuirlo, ¿ok? O sea, si el Estado en Chile no fuera subsidiario, cambiáramos, por ejemplo, un Estado social de derecho en el cual garantizáramos que el agua es de todos los chilenos y que es el Estado el que va a garantizar que el agua llegue a todo el país y a todas las personas, porque es un bien básico para la vida. El Estado lo que puede decirme es a mí, que por ejemplo tengo un derecho de agua respecto a 25 hectáreas para mis manzanos, decirme, mira, tú que estás sacando tantos litros por segundo, ahora vas a tener que sacar esta cantidad solo de litros por segundo, que te va a alcanzar no para 25 hectáreas de manzano, sino para 10, porque los otros 10 se tienen que ir para la gente que a 2 cuadras más allá no está recibiendo agua. No tiene agua para bañarse, no tiene agua para tomar, no tiene agua ni siquiera para tirar la cadena. Entonces, eso sí se podría hacer, redistribuir este derecho para que llegara a todas las personas. Sí. ¿Seguimos con esta misma, Ale, o avanzamos? No, mira, de aquí yo pienso que lo importante, aparte del Estado subsidiario, que si a mí me preguntaran cuál es el pilar fundamental de la Constitución actual y que genera mucha desigualdad, es el Estado subsidiario.
quiero que sepan que esto no se trata de un sistema económico, ¿ah? Ojo que Estados Unidos, siendo un país totalmente capitalista, no tiene un Estado subsidiario. ¿Ok? Las personas en Estados Unidos tienen derecho a la salud, derecho a la educación. No sé si ustedes han visto alguna vez alguna película o alguna serie juvenil de Estados Unidos, donde se puede ver que va a un joven típico de mucho dinero, va al mismo colegio que una niña que no tiene tanto dinero y comparten sala de clase y se arman grupos, como típica trama de serie de Estados Unidos, pero eso es así, porque ellos no tienen un Estado subsidiario. O sea, cuando el Estado tiene que garantizar derechos para sus ciudadanos, está presente. Y es lo que nos falta acá en Chile. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que si yo necesito hora para un especialista y tengo ISAPRE, me meto a la página de Integramédica, de la Clínica Indisa, de la Clínica Santa María y pido hora al oftalmólogo para 2 días después, pero si estoy en FONASA, voy al hospital y me llaman en 3 meses para decirme cuándo voy a poder pedir hora, es que algo está pasando, algo malo está pasando, algo nos está haciendo ser desigual en derechos sociales tan importantes, por ejemplo, como la salud. Y eso podría cambiar si es que cambiáramos de un Estado subsidiario a uno social de derechos, que no significa cambiar nuestro sistema económico. Sí. Ahí Wilson preguntaba, entonces, ¿es posible cambiar el Estado subsidiario? Claro, con esta explicación es completamente posible si es que se cambia la Constitución, ¿cierto? Sí. ¿Avanzo o me quedo? Sí, yo creo que hay un punto que tiene Alejandra ahí que tiene que ver con el excesivo presidencialismo, que me gustaría hacer un punto. Algo señalaba anteriormente, pero, por ejemplo, si en todo este proceso de movilización social se le decía, oye, pero ¿por qué el Parlamento no hace algo? Oye, pero ¿por qué los alcaldes no hacen algo? Y se les pedía como respuesta a diferentes figuras del Estado. Y lamentablemente es solo el presidente de la República el que tiene atribución hoy día en Chile para poder ingresar un proyecto de ley que signifique gasto al Estado. Por ejemplo, se decía, pero oye, pero que suba el sueldo mínimo, ¿ya? Que suba el sueldo mínimo inmediatamente, pero ¿por qué los parlamentarios no piden el aumento del sueldo mínimo? Nadie hace nada, bla, bla, bla. Ya, todo eso, solo puede el presidente de la República ingresar un proyecto de ley para poder subir el sueldo mínimo en Chile. El Parlamento no puede, es inconstitucional que el Parlamento pueda ingresar un proyecto de ley hoy día para poder subir el sueldo mínimo. Entonces, eso, sumado a que si un día se le ocurre al presidente de Chile poner un estado de excepción constitucional, lo puede hacer y no necesita preguntarle a nadie. Si un día el presidente de Chile quiere cambiar y convocar al COSENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional, donde vayan todas las Fuerzas Armadas a tomar decisiones por la democracia, o sea, ¿por qué las Fuerzas Armadas van a hablar sobre democracia? No tiene sentido. Lo puede hacer. Entonces, ese excesivo presidencialismo, sumado a que no hay efectivamente, los estadounidenses tienen un concepto que se llama el check and balance, que es que todos los poderes del Estado, los 3 poderes del Estado, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, se controlan entre ellos. En Chile no tenemos un control cruzado entre los poderes del Estado, tenemos una preeminencia absoluta por parte del poder ejecutivo, que es el gobierno y que es el presidente de la República. Porque tampoco tenemos dos figuras. Tampoco tenemos dos figuras. Hay otros países que tienen el presidente y el primer ministro. No, acá hay solo una figura omnipotente que parece casi el emperador, porque si pasa cualquier cosa, si este individuo, ya convocado hoy como presidente de la República, o individua convocada hoy como presidente de la República, cambia su cosmovisión del mundo, nosotros como ciudadanos y los demás poderes del Estado no tienen ninguna posibilidad para poder generar control, a pesar de que esa persona en su programa decía A y está ejecutando B. No hay ninguna posibilidad para poder cambiar a esa persona porque existe tal nivel de excesivo presidencialismo en Chile que todas las atribuciones recaen en el presidente. Sí, perdona, Bastián, respecto a eso mismo que se está generando como preguntas en el chat, es que lo que estamos diciendo es que la Constitución, en sus bases de la institucionalidad, en un capítulo que tiene, le entrega tantas atribuciones al presidente de la República sin tener que pasar por chequeo, sino que puede tomar decisiones y esas simplemente tienen que hacerse,
que a veces estamos al arbitrio de ese tipo de decisiones. Entonces, no es que el presidente valga más que la Constitución, No. lo que queremos decir es que la Constitución consagra este superpresidente que prácticamente no tiene balance dentro del resto de los poderes, ¿ya? Por ejemplo, el presidente elige miembros de la Corte Suprema, Fiscalía, Defensoría Nacional, miembros del Tribunal Constitucional, elige cargo no solamente a los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, Fuerzas Armadas, los nombra, son cargos de exclusiva confianza de él. Algunos son conversados con el Senado, otros no, pero esta figura tan potente presidencial hace también que el país esté al arbitrio de quién haya salido presidente sin que tenga otros controles dentro del mismo Estado. Es decir, que el Poder Legislativo, por ejemplo, le pueda decir, no estamos dispuestos a esto, ¿okay? Cuando el Bastián habla de que las leyes que contemplan presupuestos tienen que sí o sí enviarlas al presidente, o por ejemplo, que el mismo presidente ponga las urgencias. Entonces, si hay un presidente que encuentra que un proyecto que es muy importante no es importante para él, nunca pone urgencia para discusión del Parlamento y el proyecto puede llevar durmiendo 20 años. ¿Ya? Entonces, ese tipo de atribuciones que le da la Constitución hacen muchas veces que nuestro país no funcione tan democráticamente. Por eso yo lo pongo como alguno de los temas que podrían cambiarse en una nueva Constitución. Sí, queda como claro que son consecuencias generadas también por esta Constitución, ¿cierto? Bueno, voy a avanzar aquí. Bueno, el acuerdo constitucional, ¿cierto? ¿Qué es el gran acuerdo constitucional? Parece que yo recuerdo ahí una foto donde aparecían todos como a las 4 de la mañana, ¿no? Así es, a las 4 de la mañana lograron un acuerdo que hoy ya no es un acuerdo, que eso es súper importante recalcarlo porque lamentablemente muchos políticos y la prensa sigue llamándole acuerdo, entonces yo le pongo el concepto acuerdo, pero ya no es solo un acuerdo, es ley. Es ley de la República y una ley de la República con quórum calificado. Entonces, no es que hoy día una mayoría circunstancial, el 50% más uno, podría decir, ¿sabes que no vamos a hacer esto? No, ya no se puede. Se necesitan muchos votos del Parlamento para poder decir ya no va esta ley, que es decir, ya no va el proceso constituyente. Eso es lo primero, ya no es solo un acuerdo, sino que es una ley de quórum calificado, que es tremendamente relevante y que si alguien quisiera echarlo para atrás, cambiarle la fecha, cambiar su contenido, necesita muchos votos en el Parlamento para poder modificarlo. Eso es lo primero. Sí. Una pequeña cosa, mientras conversamos de esto, abrimos una votación para que vayan votando mientras. Zoom, qué bueno. Por apruebo o rechazo. Es una sola pregunta, no las dos, para no complejizar tanto el proceso. Así que está iniciada, cuando quieran ustedes voten. Wow, me apareció aquí inmediatamente el computador. Oye, pero esto de la tecnología es maravilloso. Bueno, voten entonces para que sea más rápido. Esto como, somos 70, bajamos, así que va a ser más rápido. Oigan, ya mira, para hacerlo súper concreto, en octubre, cuando se llama en octubre de este año, lo que vamos a votar es dos cosas, ¿ya? Las personas mayores de 18 años van a acudir a los centros de votación y les van a pasar 2 votos. Esto es súper importante, no es solo uno, son 2 votos. Un voto nos va a decir, ¿usted quiere cambiar la Constitución? ¿Apruebo o rechazo? Ese es el primer voto. ¿Quiere cambiar la Constitución? ¿Apruebo o rechazo? ¿Ya? Y el segundo voto nos va a preguntar, en caso de que gane la opción apruebo, ¿cómo quiere usted que se cambie la Constitución? ¿Por medio de una convención constitucional o por medio de una convención mixta constitucional? ¿Ya? Antes de pasar al detalle, es importante decir que muchas personas se preguntan, ¿las personas que votan rechazo pueden votar en el segundo voto? Sí, pueden votar porque es democrático, porque es absolutamente lícito, legítimo que todos podamos participar en las dos opciones. ¿Ya? A algunos no les gusta, yo lo entiendo, podrán tener resquemores por una cuestión casi táctica para que gane la prueba, pero no. Lo que hay que hacer es que todo el mundo participe, que todos nos sintamos dentro de este proceso para que podamos volver a legitimar a las instituciones democráticas de nuestro país, que es lo más importante, ¿ya? Además de las garantías de derechos. Entonces, lo primer voto, apruebo o rechazo.
y después elegir si es que queremos una convención constitucional o una convención mixta constitucional. ¿Qué son cada una? Nos preguntaremos. Sí, aquí, no, es que aquí había muchas dudas respecto a eso al inicio, ¿se acuerdan? Como los mismos políticos van a hacer la Así nueva es. constitución. Entonces, esto, por favor, pongan mucha atención los que tenían esa duda, porque aquí se va a aclarar completamente. Aquí vamos a desmitificar todo eso, ¿ya? A sacarle los miedos, las pesadillas y muchas veces las informaciones lamentablemente falsas que andan circulando. Entonces, hermano, si puedes ponerle el siguiente. Sí, la siguiente diapositiva. Ahí sí. La convención constitucional. Vamos a suponer que finaliza la votación, ¿ya? Y ganó el apruebo. Y como ganó el apruebo con el 94%, podemos ahora elegir qué mecanismo va a ser, ¿cierto? Así es. Entonces, como gana el apruebo, ya supongamos, entonces en el segundo voto, ese mismo día, yo tengo que elegir si es que vamos a elegir convención constitucional o convención mixta. La convención constitucional es lo mismo que nosotros conocíamos antes como asamblea constituyente. Es lo mismo, lo mismo. Cuando uno busca las definiciones de asamblea constituyente, son las mismas características de lo que hoy día tenemos por convención constitucional. Eso es lo primero que hay que desmitificar. Asamblea constituyente igual convención constitucional. ¿Qué es lo que es la convención constitucional? Bastián, ¿Sí? ¿te puedo hacer un paréntesis? ¿Sí? Que yo creo que es importante porque la asamblea constituyente es un método que se ha llevado a cabo en diferentes lugares del mundo: Italia, Colombia, Canadá, Venezuela, Bolivia, etc. Y cada asamblea constituyente ha tenido sus propias reglas. Por tanto, si yo quisiera, por ejemplo, encontrar en un diccionario constitucional qué es una asamblea constituyente, me va a salir que es un mecanismo para cambiar la constitución, pero que no tiene requisitos específicos porque cada país lo hizo a su manera. Entonces tenemos asambleas constituyentes en las cuales han sido todas las personas elegidas, en las cuales han participado parlamentarios, en las cuales han participado, entonces creo que es bueno desmitificar eso. No es que la asamblea constituyente tenga un checklist y uno cumple o no cumple con eso, sino que cada país ha definido cómo va a ser su propia asamblea constituyente, pero que tiene como principio básico que la ciudadanía participe y pueda ser electa y puedan ser constituyentes. Claro. No es como que hay una definición estática de asamblea. Claro, efectivamente, no hay una definición estática, hay una definición general que la ciudadanía participe. Y yo ya señalaba antes que el proceso democrático que vamos a llevar con el plebiscito de entrada, plebiscito de salida y elección de constituyentes lo transforma a este modelo en uno de los modelos más democráticos del mundo. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y lo podemos transformar en el más democrático si es que elegimos convención constitucional. ¿Por qué? La convención constitucional tiene las siguientes características. En primer lugar, el 100% de las personas que conformen la convención va a ser electa por la ciudadanía. Entonces, no van a ser necesariamente los mismos políticos de siempre, porque nosotros los ciudadanos tenemos que votar. Y los independientes pueden presentarse perfectamente como candidatos y van a contar también con campaña financiada por el Estado y con espacios para poder hacer su propaganda. Entonces, depende de nosotros qué personas van a ser electas en esa convención constitucional. Si hay los políticos de siempre, será porque la ciudadanía eligió, lamentablemente, a los mismos políticos de siempre. Pero va a depender de nosotros, absolutamente de nosotros, porque si se gana la opción convención constitucional, el 100% de las personas que estén electas van a ser personas electas por los ciudadanos y por las ciudadanas de nuestro país. Lo segundo es que la discusión se hace en torno a una hoja en blanco, ¿ya? Partimos de cero. No hay nada, porque algunos decían, oye, pero es que si votamos en contra de cambiar, no sé, la regla del agua, la ley del agua, va a quedar la anterior. No, mentira, no va a quedar en la Constitución. No va a estar, si no hay acuerdo en torno a la legislación del agua, no va a quedar nada en la Constitución en relación a la legislación del agua. Y eso no es terrible, no es malo, no pasa nada, porque nuestra Constitución es demasiado larga y hay otras constituciones en el mundo que son muy cortas. Y ahí yo creo que Alejandro también podrá aportar dándome unos segunditos. Lo segundo es que las personas que se presenten como candidato no van a poder ser nuevamente candidatos en otras elecciones. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque evita
que las personas que se presentan a la Convención Constitucional ocupen esto como un trampolín político para poder ser diputados, senadores, alcaldes o concejales. ¿Por qué? Porque no van a poder presentarse. Ya durante el plazo de 5 años, durante un plazo de 5 años, esas personas que salgan, que se candidateen para ser miembros de la Convención Constitucional, no pueden presentarse como candidatos, ¿ya? Cuarto lugar, las decisiones, al igual que en la convención mixta, van a ser tomadas por 2/3, ¿ya? Por 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional o de la Convención Mixta. Eso corre para los dos. Y por último, es completamente paritaria. Y eso, si gana la Convención Constitucional, seríamos el primer país en el mundo, de poder tener un proceso democrático para la elaboración de la Constitución, que participen en igual de condiciones hombres y mujeres. Yo creo que ahí Alejandra puede comentar algo que sin duda tiene que ver con ella. Bueno, yo en realidad, como todas las mujeres, yo siento que sería una opción casi utópica, porque jamás lo pensamos. De hecho, dato histórico, en la Constitución del 33 no hubo ni un olor a mujer siquiera por los que la escribieron. En la del 1925, les cuento que no participó ninguna mujer, pero se les permitió a algunas, que eran los familiares de los constituyentes, mirar la discusión desde los balcones. Y la Constitución del 80 no tuvo ninguna mujer escribiéndola, por tanto, por primera vez podrían haber mujeres escribiendo una nueva Constitución. Así que a mí me siento que si esta opción es la que ganara, me pasaría lo que me decía mi abuelita, que mi abuelita hasta los 87 años se levantó y iba a votar porque decía que les costó tanto conseguir el voto femenino que no ir a votar sería casi un pecado para ella. Me parece exactamente lo mismo, ser mujer y no votar con una forma que no es 100% paritaria también sería como un pecado para mí. Sí, quiero agarrar dos preguntas que se habían hecho al principio, que era esta hoja en blanco, que sea una nueva constitución que se va a hacer, va a empezar de nuevo. Entonces, ¿se van a solucionar todos los problemas? Pregunta clásica. Hoy día se termina la constitución, se aprueba, se termina todo el proceso y mañana ya tenemos educación, salud para todos, agua para todos. ¿Qué es lo que va a cambiar finalmente? En lo material, en lo sustantivo. No sé si Alejandra quiere... O sea, va a cambiar lo que nosotros queramos cambiar. Lo que nuestros asambleístas que nosotros elegimos, si nosotros nos presentamos, queramos escriturar y cambiar en esta Constitución. Ahora, yo creo que nuestro pueblo, Chile, hoy entiende que hay desigualdades que hay que terminar. Y esto es algo transversal, ¿ok? También yo leía mucho en el chat respecto de derecha, izquierda, y que la derecha no quiere cambiar la Constitución, que la izquierda sí. Ojo, que el presidente de Renovación Nacional, que es del partido de gobierno, está a favor de cambiar la Constitución. Entonces, y él entiende que hay ciertas desigualdades que sí o sí dependen de una nueva Constitución solucionarlas, emparejar la cancha. Por tanto, lo que vamos a cambiar es aquello que esté en los programas de los constituyentes y lo que también nosotros podamos pedir como ciudadanía informada. Este proceso yo creo que no es igual que todas las elecciones, no es que nosotros vayamos a votar, ya yo voy a votar por Bastián Hull y después me desentiendo y en 12 meses más yo me entero de qué fue lo que él propuso, escribió, votó dentro de la Convención Constituyente, sino que es un mecanismo que tiene que ser acompañado por la participación de la ciudadanía informada y presionado también con las cosas que todos queremos y necesitamos. Yo creo que las desigualdades no son un enigma para nadie en Chile y que por tanto hay ciertas voces transversales que aún así lo consideran importante. Quiero como estaba leyendo un poco los comentarios del chat y yo quiero sacar este concepto de que es utópico, porque la utopía es un sueño no realizable. Y esto es un sueño, efectivamente yo creo que es un sueño. Es un sueño de los cuales nosotros cuando éramos estudiantes luchábamos por tener educación gratuita
y que eso estuviese consagrado, eso fue un sueño, pero el sueño se logró. Y los sueños son realizables. Y hoy día ese sueño está a la vuelta de la esquina. Y depende de la ciudadanía si es que queremos cumplirlo o no. No es obligación, por cierto que no es obligación que cambiemos la Constitución. Es una opción democrática. Y a mi juicio, hoy día las personas que quieren cambiar la Constitución son las personas que viven la desigualdad o que observan la desigualdad. Porque yo no creo que el Mario Desbordes, que es presidente de Renovación Nacional, que es un partido de derecha, no creo que él viva la desigualdad, pero sí la observa, la palpita, sabe qué es lo que está sucediendo y sabe que la Constitución provoca esas desigualdades. Pero tenemos otro grupo de personas que no viven la desigualdad y que sacan provecho de esa desigualdad, que sus utilidades diarias y mensuales están en concordancia con las desigualdades materiales que otorga la Constitución. Y esas personas, por cierto, que no quieren cambiar la Constitución. Y es legítimo que no quieran cambiarla. Yo no creo que haya que apiedrarlo en la plaza pública, ni apiedrarlo en la plaza de la ciudadanía, ni en la plaza de dignidad. ¿Ya? En ninguna. Ellos tienen una opción democrática. Mientras que otros tenemos otra opción democrática. Que esto no es de izquierdas o derechas. Es de observar que Chile es un país tremendamente desigual, que no te permite poder llegar a fin de mes en muchas familias y que esa condición está estructurada a partir de su constitución. No es que después tengamos leyes que se hicieron mal, no, es que hicimos leyes que estuvieron de acuerdo con la constitución. Entonces el origen del problema, por cierto, que es la constitución. Ahora, sí, es como tratar de visualizar esto de que va a cambiar de un momento para otro. Esto también se puede visualizar cuando uno se hace cargo quizás de no sé, pongámoslo de algo bien simple, quizás de un colegio que estuvo muchos años teniendo malos resultados, dejando a sus alumnos sin comer, porque los profesores se llevaban la comida de la JUNAEB, a los directores. Entonces viene un nuevo director y se hace cargo de este colegio, y este nuevo director va a tener que hacer demasiados cambios en poco tiempo, pero que no significa de que los resultados se van a ver ni en el primer mes, ni en el segundo mes, ni a fin de año, sino que es un proceso de construcción, yo le llamaría civilizatoria, ¿cierto? Que es donde nos comenzamos a civilizar para ser cada día más humanos. Finalmente con la solidaridad, de ir viendo hacia el lado, de ir mirando. Entonces, claro, efectivamente todos los que han hablado tienen toda la razón, no va a ser un cambio de un día para otro. O sea, sería iluso y mentiroso decir eso, pero como bien lo ha dicho Alejandro y Bastián, es un proceso que va para un mejor mundo, o sea, o un mejor Chile en este caso, ¿no? Manu, profesor, mira, quiero, a propósito de eso mismo, en Chile, y delante preguntaban, hay derechos que están garantizados y otros que no. La misma Constitución dice que en su artículo 19, para quien lo quiera leer, hay un decálogo de varios derechos que existen, pero que se protegen con, no sé si ustedes lo han escuchado, el denominado recurso de protección. Es decir, si yo veo vulnerado un derecho de esos que aparecen en el artículo 19 de la Constitución, yo puedo ir ante la Corte de Apelaciones, los tribunales de justicia, y pedir que se restablezca el imperio de ese derecho, que me lo respeten. Bueno, la misma Constitución establece cuáles de esos sí yo puedo alegarlos ante tribunales y cuáles de esos derechos no. ¿Cuáles, por ejemplo, no? No me lo van a creer. La educación. La educación no puedo ir a alegarla ante los tribunales de justicia si no se me garantiza. El trabajo tampoco, por ejemplo. ¿Cuál sí puedo ir a alegarlo? El derecho de propiedad, obviamente. ¿Puedo ir a alegar el derecho de un ambiente libre de contaminación? Sí, puedo ir a alegarlo, ojo, pero la reglamentación sanitaria dice que el Estado no puede hacer más por un ambiente libre de contaminación, así que ahí quedamos. Entonces, cuando hablamos de derechos sociales o de que cambien las cosas un día para otro, una de las cosas importantes y que la mayoría de los países desarrollados tienen son estas herramientas jurídicas que tiene cualquier ciudadano de ir a tribunales de justicia y pedir que se restablezcan sus derechos cuando son vulnerados. Y en Chile no tenemos esa posibilidad casi sobre los derechos sociales más importantes que existen.
Entonces, por ejemplo, eso también podría cambiar en una nueva constitución. Yo estuve hablando con el profesor durante la tarde y él me contaba que muchos de ustedes tenían dudas, por ejemplo, que se inscribieron en preuniversitarios particulares, ¿ya? Y que ahora ellos no están haciendo clases o no les satisfacen las clases que a ustedes les están haciendo y querían retirarse. Pero eso no se puede hacer. ¿Podría yo presentar un recurso de protección? Sí, debería poder hacerse porque mi derecho a la educación está siendo vulnerado, pero lamentablemente la Constitución hoy día no permite que ese derecho sea resguardado por el Estado. Entonces, hay ciertas cosas que tendríamos que esperar. Por ejemplo, si ponemos que el derecho al trabajo no es solamente la libertad de elegir dónde trabajar, sino que el Estado me garantice el derecho a mí de trabajar, es decir, hacer todo lo posible para disminuir la cesantía. Por ejemplo, que yo pueda ir a alegar eso a los tribunales si es que no se me cumple, es algo fundamental que lamentablemente los ciudadanos hoy no tenemos y que podría cambiar de un día para otro. Sebastián. Sí, solo por efecto quiero contestar una pregunta para poder al chat. Si termina el periodo presidencial de Piñera, el proceso constitucional no se termina. ¿Ya? Las leyes están por sobre los periodos presidenciales. Por tanto, si el periodo de Piñera terminara cuando fuese anticipada o en regla, y por ejemplo se suspendiera nuevamente el proceso constitucional porque seguimos en coronavirus y esto está muy mal, da lo mismo. El proceso constitucional continúa más allá de que cambien los presidentes. Eso es lo primero. Y lo segundo, si seguimos con lo de la convención mixta. Perdón, era yo. Pensé que le estaba contestando a alguien. No, sí, no, la convención mixta. Sí. Eso, para pasar al En siguiente. el caso de que se elige, para hacer un resumen, se elige aprobar una nueva constitución, hay dos opciones, ¿cierto? La primera opción, que es una convención total constitucional, ¿cierto? Que es elegir esa convención completamente nueva, y esta que es una convención mixta, que es la que va a explicar ahora Bastián. Que está en la siguiente diapositiva, así que si puedes pasar a la otra. Entonces, la otra opción, que es la convención mixta, esta sí efectivamente, como decían en el chat, tiene a los políticos de siempre, ¿ya? La convención mixta en un 50% va a ser compuesta por los actuales parlamentarios y solo el otro 50% va a ser electo por la ciudadanía, ¿ya? Esto es lo primero. Lo segundo es que no va a garantizar la paridad. ¿Por qué? Porque en el Parlamento no hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Si no me equivoco, estamos en el 20% de representación femenina en el Parlamento. Por tanto, seguramente se va a mantener esa misma brecha y vamos a tener más hombres que mujeres en la convención mixta constitucional, ¿ya? Y por último, es que las personas que se presenten no tienen problema para poder seguir siendo candidatos en otra oportunidad, ¿ya? Esa también es otra diferencia. ¿Se mantiene la hoja en blanco? Sí. ¿Se mantienen los acuerdos por los 2/3 también? Pero tenemos esta diferencia de que el 50% electo por la gente y el otro 50% por el Parlamento. No tiene la paridad en un 100% y no tienen inhabilidades para poder presentarse como candidato en una próxima elección en ningún plazo. Okay. Yo tengo una duda media ahí en la chinchila, que es el parlamentario, si fuese elegido asambleísta, por ejemplo, ¿podría continuar con su sueldo de parlamentario a la vez? Sí. ¿Sí? Sí, puede continuar con su sueldo de parlamentario, lo cual genera una desigualdad inmediata, porque el asambleísta, digamos, elegido como persona natural, digamos, no siendo parlamentario, va a ganar cerca de 2 millones de pesos, eso ya está en la ley, porque la idea es que tengan dedicación exclusiva, mientras que los parlamentarios seguirían ganando su sueldo, que todos sabemos que es entre 6 y 7 millones de pesos, y además van a seguir haciendo ambas labores a la vez, lo cual yo creo que genera un conflicto de intereses importante, porque todos sabemos que los parlamentarios pueden ser sujetos de lobby, es decir, que las empresas vayan a conversar con ellos, y quién nos podría decir si están conversando respecto de la Constitución o no. Sí. Bueno, ¿avanzo? No tiene audio.
¿quiere decir algo? Sí, es que lo que pasa, ahí sí. Sí, por Cuando eso. apagan la cámara, Ya. se reactiva, se bloquea. Sí. Y Oye. quiero señalar que además el hecho de que tengamos una convención mixta constitucional, no van a tener que renunciar, como señalaba Alejandra, no van a tener que renunciar a sus cargos para poder postularse. ¿Y eso qué va a significar? Que vamos a tener una desigualdad en cuanto a los recursos económicos para que las personas se puedan postular. Porque mientras, por ejemplo, yo, si quiero ser candidato a una convención constituyente, voy a tener que renunciar de seguro a mi trabajo porque quiero ser candidato y para poder candidatearme y hacer todo el ejercicio de un candidato. Mientras que un parlamentario no va a tener que renunciar y va a seguir recibiendo su dieta parlamentaria, ingreso de recursos para poder hacer su campaña. Entonces eso también genera una diferencia importante al momento de la competición de quiénes van a ser las personas que representen a los ciudadanos. Entonces, por eso que a mí personalmente la opción de la convención mixta constitucional no me atrae en lo absoluto y voy a votar por una convención constitucional que es lo mismo que una asamblea constituyente. Sí. Bueno, aquí sus auditores están muy contentos y dicen que ojalá hicieran un resumen. Pero yo creo que podemos hablar con Alejandra y después Bastián, quizás subir este PPT en nuestra plataforma que tenemos. Absolutamente. Yo creo importante también, Vanessa pregunta algo que dice: nadie nos asegura que cambien para bien las cosas con una nueva constitución porque todo pasa por una entidad privada. Me parece importante responder eso porque en realidad es todo al revés. Es decir, en la actualidad, porque el Estado es subsidiario, es decir, nuestro Estado tiene un rol residual, dependemos muchas veces de entidades privadas para la toma de decisiones, para repartir bienes públicos, para los servicios sociales, etc. Si es que en una nueva constitución nosotros votáramos, por ejemplo, por constituyentes que están en contra del Estado subsidiario y estuvieran a favor de un Estado social de derechos, ya no dependeríamos de una entidad privada, sino que dependeríamos del Estado como garante de que todos los chilenos tenemos los mismos derechos sociales, que es lo que no existe en la actualidad. Entonces, y ojo, y vuelvo a repetir esto no se trata, porque hay muchas personas que dicen, tú estás en contra de las entidades privadas. No, las entidades privadas, los empresarios tienen que existir, obviamente. Si lo que nosotros estamos conversando hoy es que los empresarios, por ejemplo, no pueden estar 100% en sus manos el agua, la salud, la educación, las pensiones. Adelante nos preguntaban respecto de las pensiones. Las pensiones no están específicamente en la Constitución, no dice las pensiones van a estar van a tener este rango de dinero o la seguridad social estará o será de tal forma. Lo que sí hace la Constitución, como yo le he explicado varias veces, por eso para mí el Estado subsidiario es el pilar fundamental, es decir, que la seguridad social también está en manos de los privados, por si ellos quieren hacerse cargo y pueden. Y obviamente los privados, la AFP, dijeron, sí podemos hacernos cargo y sí queremos hacernos cargo. Entonces la redistribución de los fondos están a cargo de ellos, que no solamente piensan en lo que el abuelo o la abuela saca a final de mes, sino también piensan en los intereses, en la bolsa, en lo que invierto fuera del país, etc. ¿Ya? Y esos intereses están muchas veces por sobre el interés de que el abuelo saque una pensión digna. Entonces, los que queremos que el Estado subsidiario se acabe, decimos, está perfecto, ok, que existan las AFP, por último, pero que el Estado tenga un rol tan preponderante que te tenga que decir, oye, tú no puedes sacar tantos dividendos y tener a un abuelo ganando 100.000 pesos. O sea, tú ganas miles de millones de dólares y el abuelo va todos los meses a buscar 100.000 pesos de pensión. Eso no puede ser, eso no ocurre en ningún país, sea neoliberal, capitalista, socialista o etcétera. Entonces, eso es lo que yo quiero que se entienda en esta charla, que lo que tenemos que hacer es fortalecer ese rol. Exacto, que no es... aquí no es un tema profundamente ideológico, ¿cierto? Sino que es, oye, queremos simplemente que haya una mejor vía para todo, o que por último, ¿cierto?, se abarque una gran mayoría, si es que no se llega a todo, porque de repente la imposibilidad de las cosas no hace que se complete la totalidad, pero sí avanzar a eso y
y creo que es un gran propósito de que se logre. Bastián tenía otra duda. Sí, quería hacer como un comentario en torno a lo que señalaba Alejandra. Cuando uno piensa en una empresa, la empresa, ¿qué es lo que busca? La empresa busca utilidades. El objetivo de una empresa es poder maximizar sus utilidades. Y eso está bien, es perfecto, es el objetivo principal de una empresa. Aquellos chicos que quieran estudiar ingeniería comercial van a tener que buscar cómo poder maximizar las utilidades de la empresa. Por cierto que hay empresas que tienen un rol social, pero ese rol social nunca se aparta de su objetivo principal, que es maximizar las utilidades. Para el caso de los derechos sociales que están a cargo de las empresas, se pierde el objetivo. Porque yo no puedo tener la educación con el objetivo de maximizar utilidades, porque la educación tiene ese objetivo. La educación lo que busca es educar a la ciudadanía a pesar de los costos que eso puede generar. Entonces, tuvimos lamentablemente colegios particulares subvencionados donde el cielo se les llovía, donde no podían hacer clases porque no tenían sillas. ¿Por qué? Porque lo que buscaba la empresa era reducir los máximos costos posibles. Lo mismo funcionó en temas de pensiones, lo mismo funciona en temas de agua, porque ¿por qué no expanden la alcantarillado hacia los sectores rurales? Porque sale muy caro. Y son muy pocas personas las que consumen el agua para el nivel de gasto que significa hacer un alcantarillado que se extienda a los sectores rurales. Entonces los derechos sociales no pueden estar determinados por lógicas empresariales, porque los derechos sociales están por sobre la utilidad. La dignidad del ser humano debe estar por sobre la utilidad individual. Sí. Eso yo creo que es súper importante poder precisarlo. Sí. Bueno, sigamos avanzando. Ya llevamos una hora. Se nos ha pasado. Sí, estamos. Esa era la última. Así es. Profesor Manuel. Estamos otro. Y profesor Manuel, tengo creo que dos cosas muy cortas. Lo primero, vi harto comentario respecto a los 2/3 que se necesitarían. Sí, justamente yo iba a hablar respecto a eso, porque en Twitter se masificó una idea diciendo, bueno, somos 3 amigos, ¿cierto? 2 queremos ir a la playa y 1 quiere ir al campo. Entonces, como decidimos, 2 quisimos ir a la playa, pero el que quiso ir al campo dijo no, entonces no vamos a ningún lado. Entonces nos tuvimos que quedar los 3 en la casa. ¿Es así la cuestión o no? ¿O un mito? Mira. No es así, pero antes quiero decir una cosa importante, porque 2/3, ¿ok? Han existido en otros países, tales como Constitución Boliviana, se hizo con 2/3. Ojo, y no vamos a decir que era una constitución, digamos, de capitalismo. Exacto. Por ejemplo, tuvo 2/3, un quórum súper alto. Yo pienso principalmente por 2 cosas. Uno, para no repetir el error del pasado, que es que un sector aplane al otro sector. Yo creo que en esto hay que hacer un ejercicio democrático fidedigno, verdadero, y a pesar de que yo quiera hacer A, B, C, tengo también que poder escuchar a los que no quieren C, y que conversemos sobre A y B. ¿Okay? Lo que se hizo en la Constitución del 80 fue pasar por encima de todo un sector que pensaba cosas distintas, disminuirlo y borrarlo del mapa, y solamente tiene una estructura ideológica esa Constitución. Entonces, una de las cosas de los 2/3 es para que se pongan de acuerdo y nadie pase por encima del otro sector, porque además la idea es que las constituciones sean duraderas. Si cada sector va aplanando, o sea, uno a la vez cuando ganan, las constituciones durarían 2, 3, 4 años, no más que eso. Entonces, eso es una de las cosas. Y segundo, es que, por ejemplo, si nosotros vamos a conversar sobre el derecho a huelga en la Constitución y no hay un acuerdo de garantizarlo específicamente en la Constitución, no quiere decir que no vaya a existir el derecho a huelga. Lo que quiere decir es que el derecho a huelga va a tener que ser regulado en una normativa, por ejemplo, en el Código del Trabajo, ¿ok? Pero no va a quedar en la Constitución, pero no significa que no exista o que no se vaya a hablar más de él. ¿Y qué permite eso? Que entonces, cuando bajas la jerarquía en las normas, entonces los parlamentarios no necesitan quórum tan altos para poder cambiar las cosas.
No sé si me explico con claridad, a ver si Bastián me puede ayudar un poco a darlo a entender mejor. Yo voy a ocupar la misma idea. Teníamos, voy a hacerlo con 4 amigos mejor. 4 amigos. No, bueno, ya, vamos a mantener los 3. 3 amigos. Uno quería ir a la playa y los otros 2 no. Entonces, supuestamente como que eso, o sea, técnicamente eso podría, porque esos son 2/3, por eso quería hacerlo con los 4. Pero si es que no pudiera, por ejemplo, no alcanzaron los 2/3 para poder ir a la playa, no es que no van a poder ir nunca a la playa, sino que en ese momento que decidieron, no van a poder tomar la decisión para ir a la playa. Pero al otro día, cuando estén hablando sobre las leyes y ya no sobre la Constitución, sí van a poder ir a la playa. Porque las leyes requieren de menor cantidad de votantes en el Parlamento para poder ser aprobadas. Por tanto, no es que nunca vayan a poder ir a la playa, sino que en ese momento no, efectivamente, pero después sí. Y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, si el agua no llega a un acuerdo de poner el agua es un derecho que es de todos y tiene que ser repartido para todos y no hay llega a 2/3, inmediatamente, igualmente va a ser beneficioso, porque la actual Constitución es la que consagra que el agua es privada. Por tanto, va a perder el rango constitucional y el Código de Aguas, que tiene una norma de menor jerarquía, es decir, que menos parlamentarios se necesitan para que se pueda cambiar la ley, inmediatamente va a poder ser cambiada, porque en el Parlamento hay mayoría. Pero en la última votación, 28 senadores votaron a favor de que el agua fuera de todos y solo 8 votaron a favor, votaron en contra. Y se perdió la votación, porque la Constitución no permite poder ser cambiada. Entonces 23 parlamentarios fueron igual que 8. Y eso va a cambiar si es que incluso no se llega a acuerdo en torno al agua. Por eso es que es tan importante que haya una discusión desde la hoja en blanco. Y los 2/3 aplica tanto para los que quieren muchos cambios como para los que no quieren ningún cambio. Porque los que quieren ningún cambio también se van a ver obligados a cambiar algo, si no, nada va a quedar en la Constitución. Por ejemplo, quiero poner otro ejemplo. Las personas que pueden estar de acuerdo con el aborto, ¿ya? El aborto hoy día no se puede practicar en Chile a secas, porque se señala en el... ¿Me puede ayudar Alejandra? No me acuerdo exactamente, pero se protege la vida del que está por nacer, ¿ya? Entonces, en la Constitución puede ser que alguien quiera decir, legalicemos el aborto, ya. Vamos a ver si es que hay 2/3 de mayoría para legalizar el aborto. No hay 2/3 de mayoría para legalizar el aborto, por tanto, no se habla del aborto en la Constitución. E inmediatamente, por una ley, se va a poder legalizar el aborto. Porque ya la Constitución, por ley, porque por la Constitución ya no se va a prohibir. No sé si se entiende, que aplica para los dos lados. Sí, no, sí se entiende. O sea, se comprende que finalmente es una idea, el quórum de 2/3 es una idea para llegar a grandes consensos. A grandes cosas. Y no tenerle miedo a una constitución más pequeña. Ojo que la constitución más duradera en la historia es la estadounidense, que tiene 27 artículos, 27 enmiendas le llaman. Las primeras 11 y más importantes fueron hechas en el 1700 y el resto se fue agregando con posterioridad. Pero ellos tienen una constitución muy chiquitita, pero que logra una jerarquía y una garantía de derechos tal que ellos pueden hacer su sociedad completamente normal. Entonces, ojo, que una constitución más pequeña tampoco es terrible, como una constitución que tenga más derechos sociales o más cosas, tampoco es diabólica, digamos. Yo creo que hay que desmitificar eso. Hay quienes piensan en una constitución de 500 páginas, como a quienes que piensan en una constitución de 20 hojas. Yo creo que no hay nada malo en eso. Sí, lo importante es que regule los temas fundamentales y más importantes que nosotros queremos como sociedad hoy y en 10 o 15 años más. Sí, bueno, una de las cosas que se mencionó en esta pregunta que se hizo a través de Instagram, que la pregunta era, dice, comenta, ¿qué derechos sociales crees que se deberían incluir en una nueva constitución? ¿Cierto? Mencionaron aquí a los pueblos indígenas, que no debería estar falta de eso, el derecho a una educación digna, igualitaria, con una buena calidad. También otro dice, el Estado debería subsidiar el acceso a los servicios básicos en vez de ofrecer una alternativa.
por ejemplo, el Estado invierte en salud pública 50.000 por persona aproximadamente, fácilmente podría hacer un subsidio para que la gente pueda contratar un ISAPRE y estar cubierta, ¿cierto? Pues mejor cambiemos todo, ¿no? ¿No vamos a subsidiar y crear cosas? Sí, mejor que lo podemos hacer todo. De hecho, por la misma prestación que el Estado hace en la atención pública, el privado le cobra 3 veces más. Por la misma prestación. Entonces es, desde una perspectiva económica, absolutamente ineficiente para el Estado pagarle a los privados para que atiendan a su gente. Por eso que es tan importante que el sector público de salud se fortalezca, porque el privado cobra muy caro, porque ¿cuál es su criterio? La utilidad. No es la salud, es la utilidad. Así es. Además, ojo, que las ISAPRES funcionan muy bien porque tienen muy poca gente. El 90% de las personas en Chile son de FONASA. Solo el 10% de las personas en Chile son de ISAPRE. Por tanto, es igual que tener un colegio chiquitito. Siempre va a funcionar mejor cuando tú tienes menos gente que cuando tienes muchas más personas. Entonces, por eso también la ISAPRE funciona también. Si el 90% de los chilenos fuéramos todas las ISAPRES, créanme que colapsarían igual que como colapsan hoy los hospitales. Bueno, ya vamos a ir terminando, se van a cumplir 2 horas, se nos pasó volando. Increíble. Así que antes de todo, ¿alguien quiere tirar algo? Profesor Manuel, espérame. Profesor Manuel, dos cositas muy cortitas yo creo que de los temas además que más han salido. Uno, o sea, hablaste de los pueblos originarios. La Constitución chilena es la única constitución en el mundo que no consagra los derechos de los pueblos originarios. No existe ninguna otra constitución en el mundo que no hable de sus pueblos originarios. Eso es un récord que tenemos, un récord triste. Otro récord triste que tiene nuestra constitución chilena es que es la única constitución que no habla de niños, niñas ni adolescentes. Así es. Protege el derecho, o sea, protege la vida del que está por nacer, es decir, del feto, pero luego no habla nada de la protección de los derechos sobre los niños, niñas, adolescentes. Hace algunos días nos impactamos con la noticia de los niños del Sename que eran abusados sexualmente en Hualpén, y una de las pocas protección que existe normativamente en Chile es porque la Constitución ni nombra, ni piensa siquiera en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ese otro récord que tenemos, porque ninguna constitución como la chilena no habla nada de nuestros niños, niñas y adolescentes. A propósito de los estados que reconocen a sus pueblos, aquí en Barcelona, que pertenece a la comunidad de Cataluña, pueden creer que todas las películas hollywoodenses las doblan al catalán. Aquí son 7,5 millones de personas, que imagínense lo que significa tener una industria propiamente tal del entretenimiento para catalanes, para 7,5 millones. En Chile todavía nos preguntamos por qué sería interesante aprender Mapudungún. ¿Y por qué Mapudungún? Si en verdad somos 17, 20, 18 millones, ¿cuántos somos? 18 millones de habitantes en Chile. ¿Para qué si ni siquiera vamos a tener que hablarlo con nadie más? Bueno, los catalanes se hablan entre ellos el catalán y no van a China a hablar catalán. Entonces creo que empezar a querer nuestra cultura es primero empezar a reconocerlos, ¿cierto? Empezar a reconocerlo a través de su idioma, a través de su cosmovisión. Y bueno, algo muy básico para ello es donde ellos viven, sus tierras, que es lo que... el reconocimiento, lo básico es el reconocimiento constitucional. Sí. Manuel, y otra cosa que también yo leía respecto, no solo la AFP, sino también el trabajo, ya que muchos de los estudiantes luego de estudiar van a entrar al mundo del trabajo. Yo creo que es importante, hay algunas constituciones o normativas jerárquicamente mayores que dicen cómo se debe calcular el sueldo mínimo, por ejemplo, y que el sueldo mínimo no debe depender del gobierno de turno, sino que tienen un sistema de cálculo que se hace todos los años y que busca darle dignidad, digamos, a los sueldos. Una de las cosas por las que las pensiones son bajas es porque los sueldos en Chile son muy bajos. Si ustedes ven lo caro que es la vida versus lo que puede ganar una persona, tiene una distancia abismante. Entonces, también una de las cosas que podrían incluirse en la Constitución es un estudio de un cálculo de sueldo mínimo que marque la base para que los chilenos puedan partir desde ahí hacia arriba,
ganando, digamos, ganando su sueldo, porque las pensiones es muy difícil que aumenten. Si yo gano 300.000 pesos, ya eso me tienen que hacer los descuentos también. Es súper complicado. Países desarrollados, en torno a ese mismo tema, países desarrollados como Corea, Japón, no estoy hablando de países comunistas ni socialistas, sino que países donde convive el mercado con el Estado, y tienen una convivencia democrática, no una convivencia impositiva. Lo que hacen es determinar no los montos, sino que determinan los tramos de exceso de desigualdad. Es decir, dicen, por ejemplo, en una empresa, el de menor rango no puede ganar menos de 20 veces que el de mayor rango. Entonces, ¿qué es lo que hacen con eso? No le dicen, tú tienes que ganar 400.000 pesos, sino que dicen, en la medida que a todos nos va yendo bien, va a ir mejorando la empresa y va a ir aumentando los sueldos. Entonces, lo que hacen en muchos casos también, en otros países, el sueldo mínimo está asociado a la renta de los ministros, está asociado a la renta de los parlamentarios. Entonces, cuando aumentan las rentas de las autoridades políticas, aumentan los sueldos mínimos, porque se va viendo que va a haber un equilibrio, y lo que se busca cautelar es que todos les vaya yendo bien y no vaya aumentando la desigualdad, que ese es un fenómeno que siempre los países desarrollados están teniendo muy en consideración, el fenómeno de la desigualdad, porque la desigualdad genera descontento y el descontento genera desconfianza. Entonces, todo eso es lo que siempre el entramado institucional debe cautelar. Y por último, no sé si como para poder ir cerrando, una de las cosas que debemos procurar que queden en esta nueva constitución, y que no me cabe ninguna duda que Alejandra va a querer aportar también en ese sentido, tiene que ver con las cláusulas de salida. ¿Cómo nosotros podemos también darle la oportunidad a la generación de 50 años más de poder cambiar su nueva constitución? Porque esta constitución no permitía por nada del mundo que fuera cambiada, por nadie, ni por los del 100 años más, ni 200, ni 300 años más. ¿Quién lo hizo? Quería que esta constitución quedara para siempre, para toda la vida, para todos los chilenos de la eternidad. Lo que debemos hacer nosotros de forma democrática es que exista un procedimiento para que los chilenos en 50 años más, en 30 años más, puedan también repensar cuál es el Estado que quieren construir. Sí, la sociedad va cambiando. La sociedad en el año 80 no era la misma que hoy día. La sociedad que se institucionalizó en los años 80 para los años 90 ciertamente no nos representa hoy en día. Entonces, sí, Bastián tiene mucha razón. En general, las constituciones avanzadas tienen lo que se denomina una cláusula de salida, y es que se le da la posibilidad al pueblo a futuro, da lo mismo en cuántos años más, si es que se dan cuenta que la constitución no los representa, a cambiarla. Posibilidad que no se nos daba, y que por eso, y retrocedo un poco, cuando Bastián estuvo hablando del acuerdo constitucional, muchos escribieron ahí sí, un acuerdo entre cuatro paredes, un acuerdo que no contempló a las organizaciones sociales, lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Ese acuerdo, digamos, valga la redundancia, debió ser con organizaciones sociales. Pero si los sectores políticos en Chile no se hubiesen puesto de acuerdo en este cambio constitucional, no podría haberse realizado, porque la constitución actual, la que yo le mostré, esta no tiene una cláusula que permita cambiarla. Entonces era, o se ponían de acuerdo los parlamentarios, o nos quedábamos toda la vida con esta constitución. Quizás si en nuestra nueva constitución nosotros ponemos una cláusula de salida en la cual pueda participar el pueblo cuando estén descontentos con lo que dice la constitución, como lo contemplan otros países, ya no vamos a necesitar, digamos, estos acuerdos entre cuatro paredes, sino que vamos a poder nosotros mismos decidir y ser partícipes de este país que lo tenemos que ir construyendo entre todos. Sí. Genial y muy interesante la conversación. Hay varios que han escrito que lata que se termine, que se pasó volando, así que quiero agradecerles una vez más. No sé si quieren terminar con alguna reflexión, más allá del tema mismo, sino que en general, hoy día es el Día del Trabajador. Así que felicidades a todos los trabajadores, ¿cierto? Que es un día ganado con sangre. Con sangre. Exacto. Así que deberíamos rememorar también a esos que sufrieron y murieron. Sí, profesor Manuel, si me da un segundo, Stephanie pregunta respecto a una constitución como Chilezuela. Y
y me parece que es una pregunta súper importante porque el tema Chilezuela se viene conversando desde las elecciones presidenciales. Este susto de que se viene Chilezuela, de si sale tal o cual Chilezuela. Entonces, me parece importante esa pregunta y unirlo para el cierre. Como comentaba yo hace un ratito, hay diferentes tipos de cambios constitucionales a través de asambleas constituyentes, etcétera. En Colombia, por ejemplo, en los años 90 se hizo una asamblea constituyente con un presidente ideológicamente muy parecido a Piñera, a nuestro presidente actual, quien permitió una asamblea constituyente, quien permitió que se hiciera una nueva constitución, que hoy día los colombianos se sienten muy representados con ella. Entonces, por esa razón, y en diferentes países también han habido, pero más que decirte que esto no va a ser Chilezuela, primero porque Chile no es como Venezuela. La Constitución lo que demuestra es culturalmente lo que es cada país, ¿ya? Entonces es difícil que nosotros podamos implantarnos un gen de Venezuela y votar igual como ellos lo hicieron. Venezuela está pasando por un momento hace años, por un momento político, social, económico complejo, que yo espero que Chile no lo llegue a vivir jamás. Pero quiero decir dos cosas. Uno tiene que tener solidaridad igual con los pueblos. Si ellos lo están pasando mal, es como decir, oye, esa persona está enferma, yo no quiero ser nunca como ella, no quiero estar nunca enferma. Cuando uno caricaturiza a una sociedad que la está pasando mal, donde hay gente que está pasando hambre, donde hay gente que muere, donde hay gente que está saliendo de su país porque no está contento como se está administrando, estando a favor o en contra, estoy hablando, pero cuando hay gente saliendo del país, no porque ellos quieran, sino porque las circunstancias, digamos, lo llevan a eso, yo creo que hay que tener más respeto con esa situación, ponerlo como un ejemplo de lo malo, lo diabólico, lo terrible, lo maligno, creo que es no ser solidario con esa situación. Y segundo, culturalmente, como yo decía, somos muy diferentes a Venezuela. Si se fijan, el mismo Parlamento está construido, digamos, por partidos políticos que hasta en la actualidad no hay ninguno que se trate de extremos, ¿ya? A menos que en la próxima elección permitamos que entre gente como Kast, por ejemplo. Pero si no es así, aún no hemos llegado a eso. Así que yo creo que tenemos que tener confianza en nosotros mismos, conversar con nuestros vecinos, conversar con nuestra familia. Si es que no nos gusta cómo queda el proyecto constitucional, lo rechazamos al final en el plebiscito de salida y va a seguir la misma constitución que tenemos el día de hoy. Si es que nos gusta cómo quedó, lo aprobamos y tenemos una constitución construida entre todos donde fuimos capaces de votarla, donde nos preguntaron por primera vez en la historia de este país si estábamos de acuerdo con algo o no. Así que en realidad mi palabra es: los invito a participar de un proceso histórico que nuestras generaciones anteriores no lo vivieron jamás, y que de verdad nos están preguntando cómo queremos un nuevo Chile. Eso no ha ocurrido nunca. No nos perdamos en el camino y participemos con la ideología, con el pensamiento, con lo que nosotros tengamos, pero participemos, no nos restemos de esta opción que se nos está haciendo y que se nos está dando de opinar, de participar y de construir este país que en general nosotros no hemos participado en su construcción, más que mano de obra. Exacto, así es. Bastián, ¿algo para terminar? No vamos a ser igual que Venezuela, ni tampoco vamos a ser igual que Brasil. No quiero tener un presidente que converse con los grillos, ni tampoco quiero tener un presidente que diga que el coronavirus es un resfriadito. Y eso no va a depender de mí, va a depender de todos nosotros. Porque tal como señalaba Alejandra, la construcción democrática en esta oportunidad, en octubre, de octubre en adelante, no va a depender de los políticos, no va a depender de los empresarios, no va a depender de la élite gobernante, va a depender de cómo nosotros como ciudadanos nos organizamos, nos educamos y nos informamos para poder ir a votar ese día. Si es que alguno de ustedes que hoy día está escuchando quiere ser candidato, presente un programa, postúlese, haga campaña, y si no quiere serlo y quiere apoyar a alguien, hágalo, y si no quiere apoyar a nadie y quiere ser una organización de la sociedad civil que lo que busca es poder transparentar los programas, hágalo. Pero lo que se requiere es que nuestra sociedad se politice, que nuestra sociedad participe, que acabemos este concepto del individuo. Yo me rasco con mi propia uña y yo soy el único que existe en esta vida, porque si algo no está dando un charchazo a esta pandemia,
es que nos necesitamos a todos para poder salir adelante. No pasa por si yo me compré una mascarilla porque yo no la hice. Alguien tiene que manejar ese transporte público para que yo pueda ir a trabajar. Alguien tiene que estar manejando las calles para que los semáforos estén funcionando. Es decir, necesitamos aprender a vivir nuevamente en sociedad y a pensar en colectivo. Es una tremenda oportunidad, no podemos dejarla de pasar de lado. Informémonos mucho, no creamos las fake news. Hay mucha mentira en redes sociales dando vuelta. Siempre vayamos a las fuentes. Eso es fundamental, sobre todo para todos los chicos que ocupan principalmente redes sociales. Y si en alguna oportunidad quieren preguntarle a Alejandra, quieren preguntarme a mí, o por medio de preparación ética, quieren hablar de este u otros temas, crean que vamos a estar siempre dispuestos, porque lo que tenemos que hacer como ciudadanos todos es educarnos, informarnos para poder tomar las mejores decisiones, para poder construir un país más justo para todos, para todas. Eso. Les quiero contar que Preparación Ética está llegando a todo Chile. Tenemos alumnos de Alto Hospicio, de Arica, de Iquique, de Valparaíso, de todas partes, Concepción, y creo que esta instancia que dimos para conversar une más y nos acordamos de ustedes, evitamos el centralismo, ¿cierto?, que también es muy importante para llegar a regiones, para llegar siempre, los estudiantes de regiones siempre han sido más vulnerados y excluidos que Así es. Santiago. Entonces esto también es un llamado de atención y un llamado para que ustedes sean parte de algo importante. También estamos muy contentos y felices porque en un mes y una semana que llevamos de Preparación Ética superamos hoy día, justamente en medio de esta charla, superamos los 4.000 seguidores en Instagram. Así que ¡wow! Estamos muy contentos. Es un proyecto de muchas personas y sobre todo de los estudiantes que están participando, que han sido el boca a oreja más importante que hemos tenido. Así que muchas gracias. También gracias a los que creen en nosotros, como la Alejandra, como Bastián, que son dos personas que siempre han estado comprometidos con todo. Así, con todo lo bueno que viene en Chile, con todo lo que viene bueno para los jóvenes. Así que gracias por participar, gracias por estar aquí, chiquillos, de verdad se lo agradezco mucho. Y miren, nos escucha desde Panamá y soy chilena. Entonces ya hemos llegado a Panamá, ya hemos llegado a dos países. ¡Increíble! Sí. Así Manuel, profesor Manuel, ¿y la encuesta cómo salió? La encuesta de la votación que hicimos ahora, ¿Sí? 94% apruebo, 6% rechazo. Ah, Sí. Mira. ¿Y se votó por convención constitucional y mixta o eso no entró en la encuesta? El único votación que hicimos. ¿Ya? Así que eso, los chicos recuerden las clases que hoy día, no hubo historia por ser feriado y nos vemos ya la próxima semana de forma normal. Si es que alguien se agregó a Preparación Ética recién hoy día, no nos conocía y quiere inscribirse en el preuniversitario, puede hacerlo sin ningún problema. El link está en la biografía. Y ¿qué más? Y la forma de inscribirse también está en la historia destacada, en una historia destacada. Vamos a subir la charla, le vamos a preguntar a los profesores si están de acuerdo, porque esto es material de ellos, así que supongo que sí. Grabé esta charla, así que también tengo que pedirles permiso a ellos. Así que conocimiento libre para todos. Perfecto. El conocimiento se tiene que distribuir. Perfecto, un abrazo, que estén muy bien. Abrazo para todos y todas, cuídense, la curva no está aplanada, la curva está subiendo en Chile, así que cuídense, protéjanse, cuidemos a los nuestros, nadie está a salvo del Contreras virus. nos dice que nos escuchó con su familia, así que saluda a su familia. Oh. ¿Ya? Ya, pues, Chao. que estén muy bien, cuídense, chao. Chao.